Bueno chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la primera clase de base de datos, segundo encuentro, comisión CID. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Se pueden desmutear el micrófono? Buenas, ¿Cómo buenas, están? Lucas. ¿Cómo estuvo esta semana de cursada, ¿no? La primera semana, ¿cómo la vieron? ¿Estuvo complicada? ¿Cómo lo ven respecto a los materiales que se encuentran en el campus? ¿Se complicó algo? Y mucho para leer, me parece, Mucho para leer, después de ¿no? Bueno, tanto pero eso es tiempo. normal, eso es Des- normal. Claro, el tema no es que es mucho para leer, sino que estamos desacostumbrados, me parece. Ya le Sí, habíamos tal perdido un cual, tal poco el cual. ritmo a algunos, A ver, lo ¿viste? que pasa que también la educación a distancia, por más que seamos de Río Grande, Ushuaia, sigue siendo a distancia, porque es todo virtual. Entonces por ahí es difícil el generarse armarse la rutina de estudio, ¿no? Decir, bueno, hoy me tengo que sentar 2 horas. Y por ahí llega el martes o el jueves mismo o el viernes y dicen, hoy no tengo ganas de sentarme. Y ahí es cuando empieza el círculo, ¿no? Que, no te sentaste el viernes, bueno, quizá el lunes tampoco, el martes tampoco, y ya empezás a perder la Claro. costumbre y después agarrás todo junto y no llegás. Entonces, yo que aconsejo para lo que es el estudio virtual, que yo incluso me recibí así estudiando a distancia, siempre, siempre, siempre en la semana y en los sábados y domingos no, lo pueden usar como descanso, ¿no? Pero de lunes a viernes siempre tienen que ponerse por lo menos 2 horas de estudio, ¿sí? Para lo que sea. Para ponerse al día, así no tengan ganas de estudiar, pero mínimamente entrar en el campus. Entrar en el campus, mirar un poco, a ver que esté todo el día y demás, ¿sí? Después, Claro, uno yo después se va creo, acostumbrando. claro, ¿Cómo, perdón. Pablo? No, ¿Sí? perdón, digo, justo te interrumpí. Yo creo que particularmente ahora es la primera semana saliendo del Sí. Introtec, que fue algo muy tranquilo, digamos, y que te permitía organizarte con el tema del trabajo y toda esa cuestión. Ujú. Esta primera semana donde ya arrancamos con varios, o sea, con un PDF de cada una de las materias y corriendo también con el tema de completar los foros y las actividades, hasta agarrar el ritmo, digamos. El Pero ritmo, bueno, claro. Por eso uno trata de nosotros, cumplir, ¿viste? En sí, todo. sí, sí, sí. Pero por eso nosotros damos, cuando habilitamos la clase, la habilitamos los viernes a las 6 de la tarde. Entonces eso lo hacemos para darles un buen tiempo, ¿no? Porque nosotros habilitamos el viernes a las 6, pero se cierra el domingo siguiente, ¿no? A las 11 de la noche. O sea, tienen un buen tiempo. Tienen más de una semana. Entonces, eh, es cuestión de. Vos fíjate que por ahí las autoevaluaciones en lo que es. Ustedes ahora en base de datos, la clase que viene, la clase 2, se van a encontrar con una autoevaluación. Esa autoevaluación son 5 preguntas, que a lo mejor en 10 minutos lo resuelven. Entonces, tenemos que tratar de organizarnos de esa forma, decir, bueno, ¿qué es lo Claro. importante que tengo acá que hacer? Esto, esto y esto. Esto es lo más importante. Autoevaluación, foro, listo. Yo sé que a eso le tengo que dar suma importancia. Después de eso es estudiar y nada más, ¿sí? A ver, igual te digo esto porque recién arrancamos, ¿no? Ya después las últimas clases se empiezan a poner un poco más Claro, complicadas. más obvio. No sé quién levantó la mano primero, Nicolás o Gonzalo, pero vamos con Nicolás. A ver, Nico, Hola, buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, para mí también se me está viendo un montón de cosas arriba, pero lo que me pasó particularmente fue que, bueno, el 2 no hubo conexión, pero bueno, porque fue feriado, conexiones, pero sí me acabo de dar cuenta de que había una clase grabada de usted Sí, 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 y, sí, y sí. no vi el aviso, no vi ningún aviso, pero sí ingresé a su clase para ver qué había que hacer y bueno, vi el foro, hice el tema del foro todo, y me quedé ahí, ¿viste? Ahora cuando Da, entro a las grabaciones, sí. encuentro eso y dije, no, me paré la primera Igual clase y capaz que acordate, no me igual enteré. acordate, Nico, perdón, ¿no? Pero Sí, siempre, siempre que. Ustedes acuérdense que a mí me tienen en programación también, en comisión CID, que me tienen los martes, eh, y yo creo que avisé que iba a estar grabada la clase. Iba a estar grabada porque era feriado. Entonces, cuando nosotros avisemos eso, yo creo que no avisan por notificaciones o novedades. Directamente lo avisamos nosotros en la clase. Igual no te preocupes, siempre que sea feriado, siempre va a haber una clase grabada después, porque a nosotros nos hacen grabar justamente para el feriado, como no va a haber, para no atrasarnos con el material, ¿no? Porque si no hubiésemos tenido la clase del miércoles,
Ahora estaría las corridas, no estaríamos ni hablando tranquilos, estaríamos a la apurada explicando todo rapidísimo. Entonces, siempre que nosotros siempre dejamos grabada la clase, quizá no la ven el mismo día grabada, la ven hoy viernes, ¿sí? Pero bueno, por lo menos sepan que está grabado y no se asusten, ¿sí? De última se ponen a estudiar la grabación y lo de hoy, ¿sí? Claro, No hay problema. justo eso te quería preguntar. O sea que Sí, el miércoles yo digo, bueno, no me acuerdo qué otra materia habíamos tenido, lógica, y también había dicho lo mismo, que iba a estar grabada la clase, y el mismo miércoles yo me quedé esperando, digo, a ver si se cargaba la clase, ¿viste? Y no, la cargan de todas maneras como si la clase se hubiera dado en vivo al otro día. mira, sí, yo hasta donde sé, o por lo menos lo que me han dicho a mí cuando he grabado, es que siempre va a estar para el viernes, ponele, como Ah, ok. última, como, como, como más tardar hasta el viernes, ¿sí? Ujú. Pero, a ver, igualmente, nosotros lo que hacemos, como sabemos que está grabada y que por ahí no se van a hallar, por ejemplo, yo entro hoy y les empiezo a dar directamente ejercicios, no van a saber de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de ver un poco, igual esta clase es todo tablas, ¿no? Así que no va a ser tan complicado, pero sí está bueno que empecemos a ver un poquito de vuelta, un poquito a repasar, cosa de que ustedes, por ahí el que no quiere ver la grabación no la ve, y si no, si quieren, se meten como para ver la parte de la historia, de la introducción y demás, ¿sí? Pero no se preocupen que la clase queda grabada, en algún momento de la semana queda grabada, así que pueden verla si hay algo que no entienden, directamente se van de esta sala y ven la grabación y después ven la grabación de esta clase, ¿no? O sea, lo pueden ir manejando de esa manera. Pero desde ya vayan sabiendo que los feriados no se trabaja, entonces quedan grabadas las clases, ¿sí? Nosotros las grabamos un día Perfecto, antes del feriado, ¿sí? Bien. perfecto. Gonzalo, perdón, que te dejé colgado con la mano levantada. Gonzalo, ¿estás por ahí? Gonzalo Razo, espero que suene así tu apellido. Bueno, ya nos va a preguntar. Bien, a ver que. Lo que sí le voy a pedir paciencia, chicos, porque los viernes estoy solo. No, no te escucho, Gonzalo, no te escucho. Los viernes estoy solo, entonces por ahí, si comparto pantalla, no puedo leer bien el chat. Tengo que meterme cada tanto, mirar el chat y ir viendo qué contestar. ¿Sí? No tengo al profe que me acompañe y que va contestando. Eh, a ver, Elian, bueno, yo esta semana me voy a poner más activo aún. Esta primera semana como que redormí. Bueno, pues suele pasar que al principio colguemos un poco, sí, suele pasar, a mí me ha pasado de no tocar por 3 semanas las actividades y después estar a las corridas, pero yo les aconsejo siempre, y se los dije en la primera clase que nos vimos, en programación, porque no llegué a tener base de datos con ustedes. Yo que les dije que foro y autoevaluación es súper importante. Así que si nosotros cumplimos con las tareas de la cursada, podemos llegar a tener posibilidad de que si nos va bien en el parcial, promocionamos, ¿sí? Así que tratemos de cumplir con esas cosas, ¿sí? Bien, Mica, ¿qué dice? Yo me mareo porque es el mismo profe. Me vi 2 veces la misma clase de programación. Uf, bueno. Sí, ese es un tema también. Ustedes acuérdense que ustedes son comisión C y D, ¿sí? Tienen programación y base de datos. Eh, Sé que nos vemos en programación, como nos fue ayer, que nos estuvimos viendo, pero bueno, también me tienen en base de datos. Entonces siempre acuérdense más que nada del día, ¿no? El día y el horario. Si ven una grabación, quédense tranquilos, yo les voy a decir, chicos, quedó una grabación, acuérdense, ya se levantó y demás, entonces bueno, la miran después. Pero sí, me tienen a mí, me van a tener que bancar a mí hasta que terminemos la cursada. Bien, ya hice la autoevaluación. ¿Algún inconveniente? Creí que eras la segunda clase. No. Bueno, te adelantaste con la. Está bien. Bueno, chicos, ahí quería llegar. Como verán, la mayoría seguramente entró y vio que tenemos clase 2. Entraron en la parte del campus y seguramente ya vieron habilitada la clase 2. Que es justamente lo que le decía Pablo. ¿Sí? Nosotros adelantamos el material para tenerlo los viernes a las 6 de la tarde, para que ustedes tengan más de 7 días, ¿no? O sea, que tengan esos 2 días también hasta el domingo a las 11 de la noche para ir viendo todo eso, ¿viste? Entonces, eh, y es muy normal que se confundan y que digan, pensé que era clase 2, no, es clase 1 todavía. Acuérdense que es encuentro 1 y encuentro 2. Pasa que no sé por qué, pero esta semana es como que se hizo un poco,
un poco rara, pero más que nada me parece que fue por el feriado entre medio, que es como que se hizo medio rara la semana. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Sí, así que bueno, chicos, a ver, en breve resumen, ¿de qué hablamos la clase pasada o qué fue lo que grabé la clase pasada? Una introducción a base de datos, ¿sí? Fue una introducción, hablando un poquito de historia, de la evolución de ese almacenamiento, ¿sí? De lo que es la base de datos, cómo surge, ¿no? En breve resumen, ¿cómo surge la base de datos? A partir de la necesidad que tenían las personas para guardar sus datos. Ejemplo, conocemos mucha, por ahí, gente de campo, gente que no usa la tecnología y demás, y en esas épocas también había gente que tenía una gran cantidad de cosas para anotar. ¿Y qué hacían? Lo anotaban en lápiz y papel, ¿no? Como cuando no existía la tecnología era todo lápiz y papel. Ahora, ¿qué pasaba en el caso de que esos papeles se prendan fuego, se pierdan? Chau, es información perdida para siempre. Entonces ahí es cuando surge la necesidad de poder tener almacenados nuestros datos, ¿no? Entonces, a ver, eh, hizo una explicación de la evolución en el tiempo, ¿no? 1950 ya empezaban con el tema de empezar a crear los discos mecánicos, los grandotes, ¿no? Los discos, para que se dé una idea, eran grandes máquinas que iban contra la pared, empostradas contra la pared, que eran grandes dormitorios y tenían un montón de cintas magnéticas, ¿no? Eran esos discos grandotes que parecían como radios, como tipo radios como para generar señal o algo de eso, ¿no? Bueno, y ya después, a partir de 1960, es como que se empiezan a crear los discos duros, ¿no? Los que ya conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Incluso ayer estuvimos hablando mucho de lo que es disco duro, disco sólido. Bueno, se creó justamente eso para empezar a almacenar esa información. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese disco duro también se quema? ¿Sí? Se quema, se dañó justo y teníamos solamente esa información en ese disco. Perdemos todo, ¿sí? Por eso, bueno, hoy en día no, con internet ya es otra cosa, guardamos en un drive, guardamos siempre en algún lado. Y siempre ya estamos anticipados y ya siempre guardamos en algún pendrive o algo como para tener nuestro backup por cualquier cosa. Pero para facilitar eso, ¿no? Se crearon las famosas bases de datos, los gestores de bases de datos, ¿sí? ¿Cuál fue el primer gestor de base de datos? Oracle, ¿sí? Que es el más poderoso hasta el día de hoy. Incluso los bancos utilizan Oracle, ¿sí? Ya les voy a empezar a hablar un poquito de gestores, pero Oracle fue el primero y hasta el día de hoy es uno de los más potentes y potentemente también cobra caro, ¿sí? Así que por eso no lo vamos a elegir para utilizar como gestor. El gestor que nosotros vamos a utilizar es MySQL, ¿sí? Ese gestor también es muy potente, es gratuito hasta ahí nomás, porque tiene un límite. ¿Qué pasa? Ahora, MySQL siempre fue gratis, pero hace poco lo compró Oracle. Entonces, como Oracle cobra su gestor, también cobra MySQL. Pero MySQL lo que tiene es que los deja usar gratis hasta una gran cantidad de volumen de datos, ¿sí? No van a encontrarse con el pague por favor hasta, para lo que vamos a hacer en la cursada no lo van a necesitar pagar, ¿sí? Así que es el gestor que elegimos entre los profes. Creo que es el más sencillo, ¿sí? No tiene gran dificultad. ¿Dónde se puede empezar a complicar un poquito? Cuando querramos entender la herramienta de uso del gestor, ¿sí? Por ahí hay gestores que tienen herramientas que son más sencillas como SQLite. Habíamos pensado en SQLite para poder crear base de datos, pero lo que tiene SQLite es que es tan básico y que usa otro tipo de lenguaje que muchas veces suele confundir. La cursada anterior usamos SQLite y muchos alumnos se empezaron a equivocar, no entendían bien porque estábamos entre uno y el otro. MySQL, SQLite, MySQL, SQLite. Entonces llegó un momento que los alumnos nos empezaron a exigir y dijeron, profe, usemos uno solo, por favor, porque nos estamos mareando. Listo. Dijimos, vamos a usar MySQL, que todo el contenido de la materia es con MySQL, así que dejamos ese. Bien, Liam, ¿qué dice? Consulta, en vez de SAM, ¿podemos usar otra cosa? Tuve inconvenientes con el SAM en su momento en otra carrera. Pueden usar otra herramienta, sí, la pueden usar, pero nosotros vamos a enseñar con SAM, ¿sí? Eh,
No sé qué tipo de problemas tuviste, Liam, con SAMP. Yo el único problema que suelo tener y que por ahí pasa es que no me haga la correcta conexión de MySQL y que me diga como puerto incompatible y se me pone en rojo y no inicia nunca. Muchas veces tengo que iniciar, iniciar, iniciar. No te asustes, Mica, ya vamos a hablar de SAMP. Lo ejecutas muchas veces, pero te sigue arrojando error. Para eso hay una solución, si es reemplazar unas carpetas de punto data y se reemplazan unas carpetas y ya está, con eso se soluciona. Ah, bueno, ahí me dice, cada vez que iniciaba la app me borraba la base de datos. Bueno, pero eso ya es otro tema, Lian, no suele pasar eso. No suele pasar de que se borre la base de datos. Puede ser que hayas tenido algún problemita en ese momento. No, Mica, no te asustes, no te asustes. Ya vamos a hablar de eso. Ahora yo le voy a mostrar un poquito de cómo es SAMP, ¿sí? Bueno, entonces, poniéndonos con lo anterior. Una vez pasada la historia, les empecé a explicar en el video cuáles son las partes de una tabla en base de datos. Primero, ¿qué es una base de datos? Muchos lo deben saber, pero base de datos, si nosotros lo imaginamos con la vida real, ¿sí? O qué es lo que podría ser una base de datos, imagínense una biblioteca, ¿sí? Vamos atrás. Imagínense una biblioteca, cuando ustedes van y reservan un libro, o retiran un libro, o alquilan un libro, perdón. Bueno, la persona de administración sabe dónde está el libro, en qué sección, sabe si está en stock o no está en stock, ¿sí? Eso es una base de datos. ¿Por qué? Porque son datos o libros, ¿no? Que están todos correctamente organizados, ¿sí? Y en las secciones que tienen que ir. Lo mismo pasa con las bases de datos, ¿sí? Las bases de datos, los gestores de bases de datos se crearon justamente para colocar restricciones, para que sea bien estructurado y esté todo correctamente organizado, ¿sí? Entonces, una base de datos, ustedes así a modo resumen, es algo que contiene tablas, ¿no? Tablas y las tablas adentro contienen datos, ¿ok? Profe, Entonces, sí, no sé ¿cómo quién le habla. va? Una base Ay, de datos no le veo el nombre, ¿quién habla? A ver. Vanessa. Vanessa, ahí está, ahí sí, ahí se te puso el colorcito azul. Conjunto de datos relacionados entre sí. Una base de datos. No siempre, ojo, no siempre, ahí está. Bueno, a ver, Ah, si hablamos de base de datos relacionales, sí, pero podemos hablar de base de datos no relacionales también. Las bien, bien. relacionales es lo que vamos a ver en esta cursada, ya iba a llegar a ese punto. Pero después tenemos la base de datos no relacionales como NoSQL, por ejemplo, que no tienen que estar Entonces, relacionadas entre sí. entonces podemos definir conjunto de datos. En realidad sería Una un base. conjunto de tablas, ¿sí? Un conjunto de tablas que dentro tienen datos, ¿no? En resumido. Pero en Bien. sí Puede ser. Claro, pero en sí, es como vos decís, es un conjunto de datos, porque las tablas también son datos. Si vamos a hablar de la parte de archivo, ¿no? Son todos datos organizados y estructurados entre sí. Eso sí, perfecto. Después tenemos la parte relacional, ya cuando una tabla se relaciona con otra para hacer un llamado o para terminar de definir nuestro sistema, ¿no? Que ya vamos a ver todo eso, ¿sí? Y Bien. después tenemos las no relacionales, que yo podría tener videojuegos en una parte y cajero automático en otra. Podría tener eso tranquilamente y no tienen que relacionarse entre sí, porque esos son usados para después una aplicación o algo para llamar ese tipo de datos por separado, ¿sí? Entonces no necesitamos tener relacionadas. Pero en lo que vamos a ver en la cursada, por lo menos estas clases, es todo relacional. Y justamente SAMP y MySQL justamente es un gestor de base de datos relacional, ¿sí? Relacional, que se relacionan entre sí, las tablas se relacionan entre sí. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Si quieren alguna pausita, me van preguntando, no hay problema. Yo sé que son las 9:30 de la noche, deben estar medio como agotados ya. Bien, vamos a ver la estructura de una tabla en base de datos, ¿sí? Yo voy a abrir Excel como para que vean más o menos cómo es la estructura de una tabla, ¿no? Algo rapidito. Pero desde ya les voy avisando que no vamos a usar Excel. ¿Y por qué no vamos a usar Excel? Porque Excel no es un gestor de base de datos, ¿ok? Esto fue por años y por años discutido y siempre decían que lo mejor era Excel para la base de datos. Incluso hay empresas que utilizan Excel como base de datos. Yo trabajé muchos años en una fábrica y esa fábrica tenía Excel
como base de datos, y no es la mejor opción. No es la mejor opción, ¿por qué? Y ahí se van a ir dando cuenta. Vamos a crear una tabla, a ver si lo puedo agrandar un poco. No, hice cualquier cosa. Ahí. Vamos a crear una tabla que se llame, por ejemplo, alumnos, ¿no? Y vamos a crear, acá voy a dejar algo sin escribir a propósito, voy a poner primero nombre, No ¿sí? estás compartiendo la pantalla, Ah, ¿eh? ok, muchas gracias por avisar. Esto pasa cuando uno está solo, ¿viste? A ver, para. Pantalla, ahí está. Avíseme si lo ven, ¿se ve? Ahora Sí, sí. ahora se ve. Sí, Sí, se ve, Sí, se ve perfecto. Bueno, vamos a hacer una tablita de alumnos. Esto es Excel, chicos, ¿sí? Yo creo que ya la mayoría conoce Microsoft Excel, ¿sí? Ya habrán hecho alguna que otra tablita o algo en algún momento, pero por ahí nunca conocieron las partes. Bien, vamos a crear una tabla. Alumnos, nombre, apellido, y le podríamos poner edad, ¿sí? Y le podríamos poner curso, ¿no? Así como para hacerla algo cortito y que se entienda. Bien, esto lo voy acá, combinar y centrar. Perfecto. Vamos a abrir esto así. Y vamos a... Es una banda que no uso. Acá está. Hace un montón que no uso Excel. Ahí está. Bien. Lo voy a remarcar de diferente color como para que se entienda qué es cada parte. Ahí estamos. Bueno. Entonces, ¿sirve para crear una tabla? ¿Sirve para crear muchas tablas? Excel sí, sirve para crear muchas tablas. Podría tener esta información guardada por mucho tiempo y demás. Pero ¿qué es lo que tiene de malo el Excel? Que yo si quiero puedo poner el dato que se me antoje a mí. Yo puedo poner acá nombres, edades. Por ejemplo, si yo digo acá edad, puedo poner Jorge, ¿sí? Y nada que ver, Jorge no corresponde a edad, ¿sí? Entonces, no tiene ese tipo de restricciones que vos me digas, no, tiene que tener sí o sí números, tiene que tener sí o sí, o por ahí sí, pueden ponerlo acá como tipo numérico y demás, pero sale con unos códigos medio raros, no está preparado para ser un gestor correctamente estructurado y estricto en el sentido de qué tipo de datos tiene que llevar, si tiene que tener identificador o no. Entonces, bueno, por eso Excel es como que no se toma como un gestor y además que no es seguro. Excel no es seguro, corre problemas de hackeo, tiene problemas de que si por ahí se les corta la luz en el momento que están haciendo algo, de golpe vuelve la luz, prende la compu, dice restaurar archivo y por ahí restauran ese archivo y no se restaura completo. ¿Saben la cantidad de datos que han perdido empresas y usuarios por este tipo de cosas? Por no querer pasar a un gestor de base de datos como tiene que ser. Hoy en día las empresas ya están empezando a pasar a gestores, como por ejemplo los bancos. Los bancos usan Oracle, ¿sí? Porque confían en Oracle, confían en ese tipo de servicio y saben que su información siempre va a estar resguardada, ¿no? Entonces, volviendo a la parte de una tabla, ¿no? ¿Cómo se compone una tabla? Esto que yo les estoy diciendo, lo que les estoy explicando está todo en el PDF y está guardado en la clase grabada, ¿sí? Pero me gustaría ir explicándoles esto para que ya les quede claro, ¿sí? Y de paso ahorrarle a las personas que no tengan ganas de ver el video grabado. La tabla se compone de la siguiente manera. Tenemos acá un título, ¿no? Que dice alumnos. Ese título alumnos se llama entidad, ¿sí? Entidad. Siempre tómenlo de esa forma. Entidad. Entidad se va a referir a toda la tabla en sí. ¿Por qué? Porque habla del título. O sea, va a contener datos que se van a referir a alumnos, ¿no? En este caso. ¿Sí? Siempre vamos a estar hablando de alumnos en esta tabla. No hablaríamos de animales. Siempre tenemos que hablar de alumnos en este caso, ¿no? Entonces, después tenemos la parte de la tabla que es la vertical. Si yo posiciono acá el mouse en el campo este que está acá, ¿sí? Esto se llama columna. La parte vertical se llama columna o campo. Se le puede decir de las dos maneras, columna o campo, ¿sí? Entonces, esto ténganlo muy en cuenta. Acá le voy a poner campo o columna. ¿Bien? Después, entonces, esto sería todo lo que era vertical. Ahora lo horizontal, que sería, si yo apoyo el mouse acá, se va a poner todo de manera horizontal. Eso se llama fila, ¿sí? O registro, ¿ok?
¿Y qué va a contener registro? Va a contener datos relacionados entre sí, porque van a hablar de una misma persona, ¿no? Si yo pongo acá, por ejemplo, Juan Pérez, ¿no? Pongo que tiene 22, está grande el alumno, 22, y pongo que está en matemática, ¿ok? Eso es todo relacionado, porque digo que Juan es Pérez, tiene 22 y está en matemática. ¿Se entiende? Entonces, el registro es un conjunto de datos relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque Jorge, por ejemplo, es un dato. Si yo pongo acá Romina, Romina es un dato. ¿Ok? Pero está bien, pero ¿quién es Romina? ¿Qué apellido tiene? ¿Qué edad tiene? ¿A dónde corresponde? ¿Sí? Es un dato solo, por sí solo, no vale nada. Ahora, si está en conjunto con otros datos, eso se llama registro, pero y a su vez se llama información. ¿Ok? Si quieren, vayan anotándolo en algún papel, algo, ¿no? Pero para que ustedes tengan en cuenta eso, porque se hacen muchas preguntas sobre eso en exámenes, se hace pregunta también en la autoevaluación y demás, ¿sí? Entonces, ¿me siguen hasta acá, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Yo te quería consultar la fila 6, ¿qué sería? El nombre, apellido, edad de esas categorías. ¿Esta parte? Acá, Sí, nombre, apellido, edad, curso. Ah, bien, gracias. Esos se llaman atributos, ¿ok? ok. Se llaman atributos. ¿Sí? Los atributos, cada uno de estos es un atributo. ¿Y qué va a tener ese atributo? Va a tener un conjunto de datos. ¿Sí? Serían como subtítulos. Exactamente, son los títulos de cada tabla, ¿no? Los subtítulos serían, pues el título en realidad sería el nombre de la entidad, ¿no? Ujú. Ahora, Y fíjense la- algo muy importante y por qué desapareció el tema de dejar de usar Excel para base de datos, justamente por esto. Porque si yo pongo nombre, esto va a tener que tener un mismo tipo de dato, ¿sí? Yo no puedo poner 18 acá, no, porque es un nombre, no es una edad, no es un número, ¿sí? Tiene que tener el mismo tipo de dato. Si va a ser Juan, va a ser acá Jimena, ¿sí? Jimena, ¿sí? Acá va a ser Jorge, ¿sí? Siempre va a tener el mismo tipo de dato y siempre va a hablar de algo en común, va a hablar de nombres. Yo no podría, por ejemplo, acá poner, no sé, a ver, ¿qué podamos poner como ejemplo? Sí, un número, una fecha de cumpleaños. No podría poner una fecha de cumpleaños. Y eso los gestores de base de datos no lo permiten. Si yo quiero poner otro tipo de datos, no me va a dejar. ¿Sí? Así que bueno, en sí esto sería una tabla, chicos. Ahora, porque en algún momento les dije, esta parte la voy a dejar vacía. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante también que contienen los gestores de base de datos y es muy obligatorio. Eh, si no, no sería una tabla completa. ¿Qué es lo que lleva una tabla en los gestores de base de datos? Lleva un identificador único, ¿sí? ¿Cómo se le llama generalmente a ese identificador único? ID, ¿sí? Vamos a ponerlo con mayúscula, ID, ¿sí? De esa forma nosotros sabemos que ese va a ser el número de identificación de cada registro. Si yo acá pusiera 1, 2, 3, 4, 5, bueno, acá puedo ir bajando, ¿no? Pero si yo hago esto, ¿sí? Yo voy a saber que mi identificador único número 5 es Jorge, ¿sí? Y Jorge que tiene un apellido, Castillo, que tiene 30 años y que cursa lengua, ¿no? Entonces, el identificador número 5 es Jorge Castillo de 30 y está en lengua. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante en los gestores de base de datos. Una ¿Ok? consulta. Sí. El ID llevaría un número de tabla, pero a su vez, esa tabla, cada registro tiene otro ID. ¿No? No, Porque si yo tengo dos tablas y las no dos tienen uno, importa. 2, 3, 4, 5, tienen No que compartir. importa. no sé, Ahora vamos a crear otra tabla, ¿sí? Supongamos El que yo ID no tengo. es único, profe. El El ID es ID es único. único. El ID, por eso se llama identificador único, ¿sí? Bien. Yo no puedo repetir el ID, pero sí Claro. lo que puedo hacer, supongamos que ok. yo esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, pero acá vamos a poner, por ejemplo, profesor, ¿no?
Vamos a poner profesor, también lo mismo, ¿sí? La edad, vamos a borrar esto. Y yo estos IDs, los puedo tener acá en esta tabla, pero van a corresponder a esta tabla. Y yo estos ID los puedo tener en esta tabla, pero van a corresponder a esta tabla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos IDs corresponden a cada registro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo Ok. hago para identificarlos? Si yo digo, tengo dos ID número 5, está bien, pero uno es de la tabla alumno y el otro es de la tabla profesor. No tienen nada que ver uno con el otro. Son de A eso diferentes iba. tablas, son otra. ¿Cómo? Perdón. A eso iba, digo. Por eso preguntaba si los Claro. ID arriba llevaba otro número. Que, No, que por eso. distinga las tablas. No. Cada tabla lleva su ID y es autoincrementable del 1 a no sé cuánto, es ilimitado. Y profesor va a llevar otro con los mismos ID, no importa, pero cada uno se identifica acá adentro, ¿sí? En el O sea que, contenido de ese ID. Ahora, yo lo que podría hacer, perdón, ahí ya lo dejo. Lo que podría hacer yo cuando haga relación de base de datos, puedo decir, bueno, quiero traer el ID 5. Es más, ya vamos a hacer algo acá. Primero vamos a poner acá, vamos a poner que vamos a tener al profe Horacio, de apellido Pérez, ¿sí? Y va a tener 40 años y está en el curso de, supongamos que tiene el mismo, ¿no? Lengua. Ok. Entonces sabemos que esto es profesor y que esto es alumno. Lo que yo puedo hacer es relacionar a Jorge Castillo, 30 lengua, que tiene ID 5, y lo puedo relacionar al ID 5 con el ID 1, tranquilamente. O podría también relacionar el ID 5 con el ID 5 de la otra tabla, eso también lo puedo hacer. Pero cada uno va a tener sus datos diferentes. El ID 5 de alumnos va a tener a Jorge Castillo 30 lengua, y el ID de profesor va a tener a lo mejor a Ezequiel Gerasi, edad tanto, ¿me entienden? O sea, cada uno va a tener su propia info, pero yo podría conectar esos dos IDs, ¿sí? Eso se puede hacer. Ahora sí, no sé quién me había Una, hablado. una consulta. Las Sí, tablas se relacionan solamente con los ID, pero yo, por ejemplo, si quiero decir, bueno, en lengua, ¿quiénes están? El profesor y estos alumnos. ¿Existe esa posibilidad de relación? sí, pero lo vas a relacionar por medio de los ID. ¿Se entiende? O sea, Ah, pero pará, estamos muy avanzados ahí, ¿sí? Es bueno, demasiado perdón. avanzado. Eso va a ser cuando creemos ID secundarios, ¿sí? Que se llama llaves Ok, foráneas. Todavía no vamos a ver eso, no. ok, No ok. empecemos a adelantarnos con eso, pero sí está buena la pregunta que haces. Pero siempre va a ser por el tema de los IDs. ¿Por qué? Pues bueno, me estoy adelantando, pero estos ID, en realidad, esto se le llama llave primaria, ¿sí? Esa llave primaria va a ser la oficial, por ejemplo, si yo quiero conectar esta tabla, voy a tener otro atributo acá, que además de curso después se va a llamar alumno, ¿no? Ese alumno, ese alumno va a tener un ID. Entonces, si yo quisiera traer al alumno, por ejemplo, 5, ¿sí? Ese alumno 5 está acá. Entonces, de esa forma yo le estoy diciendo que acá existe esa relación. Y ahí es cuando yo le nombro en qué curso está. Y está en lengua, porque me lo está diciendo. Con esa unión se quiere decir que está en el curso de lengua. ¿Me entienden? Es algo así, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver, no nos apuremos con eso, pero ahí ya después vamos a ver cómo es esa conexión. una consulta, entonces, por cada tabla yo necesariamente voy a tener que tener esa clave primaria o ID, ¿no? Sí, tal cual, es obligatorio el ID. Ok. El ID es obligatorio, siempre tenemos que tener el ID. Y ahora les voy a mostrar en SAMP, ¿sí? Ahí voy a abrir SAMP, así ya ven lo que es un real Perdón. gestor. Sí, La duda mía venía porque si justamente hoy teníamos dos tablas y del 1 al 10, suponete, y si yo, obviamente yo no entiendo el entorno porque no he utilizado nunca las aplicaciones, no sé cómo será, pero si yo pongo número 5, ¿cómo va a saber el programa a qué tabla me estoy refiriendo? A eso quería llegar yo. ¿cómo vas a ver a qué tabla? Ah, bien, vas a verlo porque eso es por medio de consultas. Que las Ah, bien. consultas son código SQL, ¿sí? Ya vamos a ir a ese lado, pero por eso les digo, la Ah, idea de esta clase
la idea de esta clase es entender la estructura de una tabla, ¿sí? Yo les voy a mostrar con Sam cómo es la estructura de una tabla también y cómo se vería, ¿no?, en nuestro gestor. Pero nada más, ¿sí? Ya después vamos a ir avanzando con código SQL, cómo hacer consultas, porque nosotros para consultar los datos de otra tabla, existe el select from alumnos, where nombre sea de tal lado, y que conecte con esa llave foránea hacia otra tabla con la edad tanto de tal tabla. ¿Se entiende? O sea, no es tan así nomás, ¿sí? Esa relación. Y es como vos decís, el sistema no lo detecta automáticamente. Nosotros tenemos que hacer esa Claro, consulta. Y esa claro, claro. consulta la hacemos a través de sentencias SQL, de consultas SQL. ¿Sí? Que en realidad, en sí, cuando nosotros decimos gestor de base de datos, gestor, estamos hablando del propio lenguaje. ¿Sí? En este caso, el lenguaje se llama MySQL. ¿Sí? Después tenemos SQL, SQLite, SQL Express, tenemos un montón, ¿sí? Pero a eso se refiere con gestor, porque MySQL es un lenguaje, pero además es un gestor de base de datos, ¿sí? Permite administrar datos. Bien, acá yo ya abrí SAM, ¿sí? Esto después les voy a mostrar cómo se instala, cómo podemos ingresar y demás. Fíjense que lo abre por phpMyAdmin y lo abre en localhost, lo hace como que crea un servidor local, ¿sí? Dentro de nuestra computadora. Bien, perfecto. Esto es la herramienta para utilizar MySQL, ¿sí? Es SAMP, se llama. Fíjense que yo acá tengo un montón de bases de datos, ¿sí? Y supongamos que quiero entrar, a ver, voy a entrar en, no sé, acá, simple stock. Bien. Fíjense que acá tengo categorías, historial, productos, usuarios, vista historial. Todos esos son entidades, al igual que tablas. Cada una de esas son tablas. Si yo ingreso a una tabla, por ejemplo, productos, ¿sí? Si entro en esa tabla, fíjense que tengo un montón de productos, ¿sí? Bueno, acá tengo más de 25 en realidad, si voy avanzando, si pongo siguiente, a ver, vamos a poner número de filas, pongo 250, a ver. Ahí está, ¿ven? Todos esos datos. Entonces, fíjense que lo mismo que una tabla en Excel, si ustedes lo miran bien. No se ve el título, porque ya el programa sabe que estamos en productos. Fíjense acá arriba dice tabla products, en esta parte de arriba. Entonces, ¿qué tenemos acá? Atributos. Fíjense, ID producto, código producto, nombre de producto, fecha agregado, stock, ID categoría. ¿Y acá qué es este ID categoría? Está haciendo una conexión hacia otra tabla, ¿sí? Este ID categoría lo que hace es hacer una conexión hacia otra tabla que se llama categorías, ¿sí? Si yo voy a categorías, fíjense lo que tengo esto como categoría, esta tabla. Y fíjense que justo decía ID categoría 12. Bueno, ¿cuál es mi ID categoría 12? A ver, ID categoría 12, herramienta. Entonces está hablando de que es una herramienta ese producto. Fíjense, stock 12, a ver, perdón, ID categoría 12. Vemos, miren, pinza universal, soldador de estaño, son todas herramientas, ¿sí? Si yo voy bajando, acá tengo categoría 11. Ok, ¿y qué es? Netbook. Ah, bueno, es algo electrónico, ¿no? Entonces, así se relaciona una tabla con otra. ¿Se entiende, chicos? Sí, No sí, los Sí, sí. exploté se acá, entiende. ¿no? No los mareé, ¿no? Entonces, así es como vamos a ver esa relación entre tablas, y cómo vamos a hacer el llamado. Aunque ustedes no lo crean, En este esto está caso, hecho, disculpe, ¿no? En este caso, sí, ¿con qué tabla se estaría relacionando? en este caso se está relacionando, fíjate, si vos lees acá, te dice ID categoría. O sea que se está relacionando con la tabla categorías. Fíjate que yo acá a la izquierda, en mi base de datos que dice simple stock, tengo 4 tablas. Tengo justamente categorías, historial, productos y usuarios. Supongamos que yo voy a historial. Voy a ir a la tabla de historial. Fíjese, tengo ID historial, que es el ID principal de esa tabla. A esa no le hacemos caso porque esa es la oficial de cada registro, ¿sí? Pero después tenemos ID producto. Ese ID producto
se está relacionando con la tabla productos, ¿sí? User ID o User ID se está relacionando con la tabla de usuarios. ¿Se entiende? O sea, así hacemos nosotros relación. Y fíjense que está en números, todo números. Entendí. Joya, joya. ¿Se Gracias. entendió? Bien, Sí, perfecto, ahora sí, ahora perfecto. sí. Entonces, ¿Por qué? eso ¿Por qué? es lo que quiero que entiendan, cómo se hace esa relación. Vamos a hacer algo. Supongamos que yo quiero, para que veamos cómo es esa relación, ¿no? Supongamos que yo quiero, a ver, agregar un producto. Ahora vamos a ver de agregar un producto. Bien, vamos a agregar un producto. Vamos a insertar. Insertar. Fíjense que me dice ID de producto, no hace falta, ya después le voy a explicar por qué no hace falta poner el ID de producto. Código de producto, le podría poner el código que yo quiera, ¿sí? Nombre de producto, vamos a ponerle prueba, ¿sí? Que sea una prueba. Bueno, fecha agregado, se va a poner la fecha automáticamente con la hora automáticamente. Stock, podría decir que hay 500 pruebas. Y de categoría, acá yo podría poner el ID que quisiera que se relacione, ¿no? Entonces podría ponerle, por ejemplo, el 11, ¿sí? Para decir, bueno, es electrónico. Continuar, pum, listo, se agregó. Y fíjense esto, el código SQL. Ese código ustedes después lo van a tener que escribir a mano en algún momento, ¿sí? Pero fíjense que SAMP, ya cuando ustedes insertan con la interfaz gráfica, ya les muestra la sentencia SQL cómo sería. Y fíjense que dice insert into productos, le va mostrando los ID producto, código de producto, bueno, valúes y ahí vamos poniendo lo que fuimos agregando hace un ratito con la interfaz, ¿no? Prueba, fecha, hora, la cantidad en stock, la categoría, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que hacer después, ¿ok? Pero no nos mareemos, no nos asustemos, eso lo vamos a ir viendo con mucha tranquilidad, ¿ok? Así que no se hagan problemas, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo es el tema del gestor? Es bastante intuitivo, no es tan... Sí, se entiende. Sí, sí. Bien, ay, lo cerré sin querer. Bueno, entonces eso es la estructura. Vamos a ver una más fácil, porque esa es bastante compleja. Vamos a ver si tengo alguna normalita. Hospital. No, no me gusta la de hospital. A ver, hospital 2. Tampoco. A ver. Test. No, IGJ ya es mucho. Vamos a crear una nueva rápido. Ahí está. Nueva base de datos y le vamos a poner justamente biblioteca, de lo que veníamos hablando antes. Biblioteca, crear. Listo, ya creé una base de datos. Perfecto. Vamos a decir que biblioteca va a tener nombre de tabla, va a tener una tabla que se llame libros, ¿no? Y vamos a dejar en 4 columnas. Perfecto. Bueno, acá vamos a poner primero el ID. ¿Sí? El ID va a ser autoincrementable. Llave primaria. Y acá vamos a poner nombre del libro. Le podríamos poner fecha de publicación. Muy importante, chicos, perdón, esto no lo dije. Cuando creemos un atributo, ¿sí? El nombre de cada columna, siempre tiene que tener, nunca separación, ¿sí? En base de datos, nunca separación. Siempre con un guión bajo, ¿sí? O todo junto, y usamos el famoso camel case, si quieren. Después vamos a hablar de camel case en programación, pero camel case en realidad es como una joroba, ¿no? O sea, escribimos en minúscula y la siguiente palabra arranca con mayúscula, ¿sí? Podríamos hacer eso. Pero bueno, vamos a dejar así, fecha de publicación. Y acá podríamos poner ID-autor. Y acá le ponemos nombre, tipo varchar. Bueno, esto ya vamos a hablar de los tipos de datos. Fecha de publicación, tipo date y de autor entero. Perfecto, guarda. La longitud, perdón. Acá le vamos a poner 50 y acá le vamos a poner 80. Bien, guardar. Ahí está. Entonces, fíjense, ahí ya quedaría una tabla creada. ¿Nahuel? Sí. Disculpa, no sé Sí. escuchar bien. En la parte en la que pones el tipo INT, ¿es de referencia a qué? Tipo entero. ¿Sí? Es tipo entero, es tipo número. En algunos otros gestores lo vas a encontrar como number, ¿sí? Un tipo numérico. Pero acá en MySQL se le dice entero, ¿sí? Es un tipo entero. Después tenemos tipo flotante, que es float, o decimal, que es el mismo nombre, es decimal, ¿sí? Pero tenemos diferentes tipos de... Fíjate que en fecha de publicación le puse tipo date. Eso es tipo fecha. Me va a permitir a mí poner
año, mes y día, ¿sí? No es como lo vemos nosotros siempre de día, mes y año. En este caso sería año, mes y día, ¿sí? Es ya el formato de MySQL. Bien, y fíjate que a la ID de autor también le puse int, tipo entero. Pero ya vamos a hablar de bueno, a ver, podríamos hablar un poquito de los tipos de datos, que ya más o menos, creo que lo dije en un video. Los tipos de datos generalmente son del tipo, vamos a mostrarlo acá directamente. A ver, vamos a crear una columnita más. A ver, continuar. Ahí está. Fíjense que tenemos varios tipos de datos, ¿sí? Un montón de tipos de datos. Tenemos el int, que sería el entero, ¿sí? Fíjense que si yo apoyo el mouse, acá me dice un entero de 4 bits, el rango con signo es de, y les da un montón de longitud, ¿no? Ustedes pueden poner un montón de números si quieren. Del 0 al, no sé, 4 billones debe ser eso, es muchísimo. Pero siempre va a tener números enteros, ¿sí? ¿Qué sería número entero? Si alguien me puede decir qué sería un número entero. Como un ejemplo, Sin ¿no? ¿Qué decimal. sería un...? No, decimal es una cosa y entero es otra. Entero podría ser, por ejemplo, una edad, ¿sí? 20 años, ¿sí? Eso sería un entero, ¿sí? Un número que no tiene coma. Por eso, sin Entonces, decimal. Bueno, sin decimal, perdón, te entendí con decimal, perdón. ah, Bien, otro tipo de dato sería varchar. Varchar proviene de char. Sería como variedad de char, de caracteres. Char significa carácter, ¿sí? Si es char solo, es carácter. Si es varchar, es variedad de carácter. O sea que yo podría poner una longitud de caracteres, ¿no? Entonces, por eso vieron que cuando quise crear la tabla me decía, falta una longitud. Bueno, porque hay que poner, cuando nosotros pongamos el tipo varchar, hay que poner la cantidad, ¿sí? de longitud que permitimos para escribir datos después dentro de la tabla, ¿sí? Pero bueno, más o menos quiero mostrar el tipo de datos, varchar, ¿sí? Después tenemos el tipo text, que no se usa tanto, el que se usa más siempre es varchar, ¿sí? Así que yo le voy a nombrar los más usados, ¿sí? Int, que es entero, varchar, que se lo van a ver todo el tiempo, date, que es tipo fecha, fíjense que ahí dice una fecha, el rango válido es de 1000-01-01, que es como que está diciendo es año, mes y día, ¿ok? Después tenemos más chiquitos, como TinyInt, que sería un entero que permita menos cantidad de números. Fíjense que dice el rango sin signo es de 0 a 255. Es bastante chiquito. Con una edad podríamos ingresar tranquilamente TinyInt. ¿Qué hacen los administradores de base de datos? Ponen siempre todo int y no pasa nada. Ponen tipo entero y ya está. No hay ningún problema. ¿Me No puede tenemos que... repetir qué era el TinyInt? TinyInt permite colocar menos longitud de números, ¿sí? O sea, no sería tan alto el número, no sería 2000 millones, No, va a ser, fíjate que te permite de 0 a 255. Esa es la longitud máxima que te permite. Después, el int te permite, fíjate, cuando yo apoyo en int, te dice de 0 a, fíjate la cantidad de longitud que te permite, ¿no? Es un montonazo. ¿Sí? Eso siempre está comparado en bits, ¿sí? Un entero es de 4 bits, ¿sí? De ahí va sumando. Bueno, esto me ocupa 4 bits, esto me ocupa más bits. Mientras más números pones en longitud, más bits te va a consumir en memoria, ¿sí? Siempre hablando de memoria. Bien, después tienen los bigint, que el bigint, fíjense el rango que permite, ¿no? Ese ya se va de las nubes, ¿no? Entonces, pero nosotros siempre usamos el int, ¿sí? El int es el normal. Para lo que hacemos nosotros y lo que van a hacer en su trayectoria como administradores de base de datos, si les toca hacerlo, van a usar int, no van a usar algo tan grande como esto. Esto se hizo en el caso de que necesitemos un número más elevado por X motivo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el anoten. contrario de int? O sea, si quiero poner algo con decimal. Con decimal. Fíjate, Sí. acá está, mira, decimal. No veo nada por eso. Okay, No, gracias. está bien, no hay problema. Pero a ver, es que lo que quiero que sepan igual. Fíjense, anoten esto. Int, ¿sí? Varchar, ¿sí? Date, son los 3 tipos que vamos a usar. Decimal, otro tipo, ¿sí? Decimal también vamos a usar. Pero no más de eso, chicos.
Después el resto sí, podríamos usar data time, podríamos usar, fíjense que tenemos acá abajo, aparte de date, fíjense que si ustedes miran, dice, Profe, el float. el float también es para decimal, pero no lo usamos al float, usamos el decimal directamente, Ah, bien. ¿sí? Pero es lo mismo. Fíjense que tenemos, acá muestra los tipos de datos numéricos, ¿sí? Tinin, smallint, mediunint, int y bigint. Fíjense que va como de menor a mayor, ¿viste? Es como que va permitiendo cada vez más caracteres, más longitud de números. Pero numérico generalmente es int, ¿sí? Int y decimal, es lo que más vamos a usar. Después tiene los tipos de fecha y hora, o fecha y marca temporal, perdón, que es date, ¿sí? Date es para lo que les decía anteriormente, año, mes y día, ¿no? Pero después tenemos otro que se llama data time. Data time lo que muestra es la fecha y la hora, ¿sí? La hora con hora, minutos y segundos, ¿ok? Entonces, ese también lo vamos a usar, data time. Después está timestamp, que timestamp lo que hace es mostrar la hora y fecha actual, ¿sí? Fecha y hora actual muestra. Por ejemplo, si ahora son las 21:56 y es 4 de abril de 2025, nos va a mostrar eso, ¿sí? Después está time, que sería el tiempo solamente, y year, que es el año, ¿sí? Pero eso no los usamos. Generalmente usamos timestamp, data time y time, ¿sí? Pero está bueno que sepan que existe como para ir usándolo. Cadena, tipo cadena, char, varchar, ¿sí? Después tenemos tiny text, text, medium text, long text. ¿Cuál vamos a usar nosotros? Varchar. Es el único que vamos a usar, ¿sí? Varchar. Que sería como int, ¿sí? Varchar es lo mismo que int. ¿Podemos usar más chiquitos? Sí, podríamos usar tiny int o podríamos usar char directamente, pero no. Ya que estamos, usamos varchar directamente y todo el mundo usa varchar y ya no hay problema con eso, ¿sí? Lo mismo que lo que le decía la parte numérica. Existe tinin, bigint y demás, pero nosotros usamos int, ¿sí? Porque ese es como el del medio, ¿no? El que podríamos usar siempre. Bien, y después tenemos, bueno, ya después tenemos un montón de otros tipos que no van al caso, no los vamos a usar, así que no se hagan ningún problema. Ok, chicos, ¿se entiende el tipo de datos? Igual eso era más o menos, hicimos un repaso, ya lo vamos a ver con más detalle, cómo se crea en MySQL, cómo se crean esos tipos de datos, cómo se nombran en las consultas, ¿no? Pero, pero bueno, quería mostrarles más o menos los datos que existen. Entonces, volviendo a libros. Bien, fíjense cómo queda creada la tabla, no tiene datos adentro, por eso dice ID, nombre, fecha de publicación y de autor, ya está. Ahora, ¿qué creen que estoy haciendo con este ID de autor acá, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere eso? Para Si yo ya tengo relacionarlo un ID en después, mi tabla. ¿Cómo? para relacionarlo después con otra tabla, Con tabla que ¿cómo se va a llamar? autor. Autor. Exacto, autores. Siempre que Autores. creemos tabla, chicos, fíjense que yo creé una tabla que se llama libros. Lo hice en plural, ¿sí? Si nosotros creamos una tabla de autor, es autores, ¿sí? Siempre tratemos de hacerlo en plural. ¿Se puede poner en singular? Sí, se puede poner en singular, pero no queda bien a simple vista. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos tabla autores, se refiere a que adentro contiene autores, ¿sí? Si yo pongo autor, no contiene un solo autor, contiene un montón de autores. Entonces, siempre tratemos de hacer todas las tablas en plural. Ahora, el atributo, como por ejemplo ID, nombre, fecha de publicación, acá sí en singular. Fíjense, nombre, ¿sí? Nombre, que esa columna va a tener nombres. Nombre 1, nombre 2, nombre 3. Fecha de publicación, ¿sí? Si no, pondría fechas de publicación. Y no, es una sola por cada registro. ¿Se entiende? Entonces, siempre tratemos de llevarlo por ese lado. Si creamos una entidad o una tabla, plural. Si creamos atributos, singular. ¿Ok, chicos? Vamos a insertar. Voy a Sí. insertar rapidito algo. Acá, fíjense cómo funciona SAMP. Fíjense que es bastante sencillo. Ustedes por ahí que no lo usaron nunca lo ven complejo, pero van a ver que con el tiempo se les va a hacer muy sencillo utilizar SAMP. El ID, yo lo configuré, no les dije nada, pero lo configuré en autoincrementable. Entonces, por eso es que no necesito poner el ID.
porque automáticamente cuando yo inserte mi primer registro, cuando cree mi primer registro en la tabla, el ID se me va a poner automáticamente en 1. ¿Sí? El siguiente registro se va a poner en 2. ¿Sí? Y así, pum, pum, pum. Lo va a hacer de manera autoincrementable. ¿Sí? Y correlativo. ¿Ok? Entonces, no necesitaríamos poner un ID. Como es la primera vez, yo voy a poner un ID acá, le voy a poner ID 1. Nombre, le podríamos poner Susana. Ah, no, perdón, era un libro. Ya me estaba poniendo cualquier cosa. El Señor de los Anillos, vamos a poner. Bien, fecha de publicación. Fíjense, podría poner la fecha acá o podría elegir una fecha acá. ¿Sí? Yo lo voy a hacer escribiéndolo. Vamos a poner 1980, no sé si ese es el año o no. Y vamos a poner mes en diciembre, el 10 de diciembre de 1980. No sé, vamos a ver, pero... Y acá, en el caso que yo ya tuviese autores, ¿sí? Una tabla que se llame autores, pondría el número de ID de ese autor. Supongamos que yo soy Jeremías Rivarola y estoy en el ID 5. Soy el autor número 5. Bueno, 5. Y ya sabemos que es Rivarola Jeremías ese autor. Vamos a continuar y Y listo. Fíjense que acá... puedo hacer al revés. Sí. Por ejemplo, no me acuerdo el ID, pero sí el nombre y ponerle el nombre. No, cuando vos haces conexión, cuando vos haces una inserción, Porque puede haber pasa que no... igual más de un nombre igual. No, o sea, podría crearte una tabla y hacer una conexión de llave foránea y mostrarte cómo te lo muestra Sam. Sam lo que hace cuando nosotros insertamos acá, mira, ponele, ¿no? Vamos a crear otro más. Vamos a poner Guerra de las Galaxias. Vamos a poner Guerra de la Galaxia, fecha de publicación. Acá sí voy a elegir algo rápido nomás. Bien. Y acá vamos a poner ID de autor. Cuando vos presiones acá, cuando vos tengas una llave foránea creada entre una tabla y la otra, acá te va a salir una flechita. Cuando vos presiones esa flechita, te va a mostrar todos los ID con sus nombres. Entonces ahí vos vas a elegir el nombre que querés. ¿Se entiende? Te va a salir 1, 2, 3, 4, pero te va a decir autor García, Márquez, Tun. Te van a salir todos los autores al lado del ID. Entonces ahí vos vas a elegir qué autor querés. ¿Se entiende? Bien. Sí. Pero todavía no, porque no tenemos una llave foránea, no tenemos esa relación todavía, no tenemos otra tabla. Pero se hace de esa manera, ¿sí? Y ahí vos vas a saber que ese ID 4 es tal persona o tal autor. Bien. Ahí hicimos otra inserción de datos. Fíjense que cada tanto les va mostrando esa consulta, ¿sí? Esa consulta de SQL, del código SQL. Y ahora cuando vayamos de vuelta a nuestra tabla de libros, fíjense que ya tengo ID 1, ID 2, nombre del Señor de los Anillos, Guerra de la Galaxia, publicados en su correspondiente fecha de publicación y con estos ID de autor. El autor 5 y el autor 4. Bien, chicos, ¿me siguieron hasta acá? Esto ya lo vamos a ver con más detalle. A ver, yo me adelanté. Esto lo vamos a ir viendo clase 2, clase 3. Lo vamos a ir viendo cómo crear con SQL, cómo crear nuevamente con SAM. Vamos a ir paso a paso, ¿sí? No se asusten. Profe, Sí. ¿y cuándo ya deberíamos instalar SAMP? Ya te digo, si no está en la parte de la clase 2, a ver, voy a mirar. Relaciones. No, acá no se instala SAM, me parece. Che. A ver. NSS externo, que es una relación. No, en clase 3 entonces. Clase 3 seguramente. Ah, sí, porque dice introducción a SQL. A ver. Introducción a SQL. Sí, a partir de acá seguramente ya van a empezar a instalar SAM. ¿Sí? Bueno, O sea pero a que ver. aún no. ¿Cómo? Aún Perdón. no. Todavía no lo hacemos, ¿no? No, todavía no. Yo nada más les Ok. quise mostrar cómo es SAM, ¿no? Como para que vayan viendo con qué se van a encontrar después, cómo vamos a trabajar en lo largo de la cursada, ¿sí? Pero los que ya conocen SAM, está bueno, porque ya la van a tener más clara con esto. Y es más, ellos me pueden decir que es bastante intuitivo, me imagino. Si no, bueno, ya si se les complica esto, que si conocieran las otras herramientas que existen sería mucho más complejo. Así que bueno, chicos, espero que me hayan entendido, que hayan entendido la clase. Si necesitan que vaya más despacio, después me avisan, vamos más despacio, ¿sí? Em, eh, Pasa que tuve que resumirles entre la clase anterior y la clase de hoy. Tuvimos así, pum, juntamos todo, ¿no? Juntamos todo rápido.
No, muy buena, profe, gracias. Bueno, chicos, a ver, después vamos a ir paso a paso, ¿sí? Ya la clase que viene no llegué a ver bien, pero bueno, si alguien me puede decir que... Ah, relaciones de tablas. Ahí vamos a ver un poquito más relaciones de tablas y cómo se relacionan uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos. Bueno, si lo leen van a entender a qué me refiero. Carlos, Carlos levantó la mano y la bajó automático, No, no pasa nada. Ah, ahí está, sí, Carlos. no, que apreté por accidente. No Ah, quise bueno, no apretar. pasa nada. Bueno, ¿cómo era el nombre? El nombre de la herramienta se llama SAMP. Les voy a mostrar por si ya quieren ir adelantándose, ¿no? SAMP, así. XAMPP. ¿Sí? Eso sería. Lo que pasa es que no es tan fácil de instalar. Tienen que bajarlo, después tienen que activar los dos puertos para iniciar y de ahí entran como administrador. Hay mucha diferencia entre SAMP y Workbench, porque esa tengo yo. Mira, Workbench a mí me encanta, es mi herramienta favorita, pero es más compleja que SAMP al momento de ejecutar, de crear, de insertar las tablas con la interfaz gráfica. Es un poquito más complejo Workbench que SAMP. Yo les recomiendo que vayamos con SAMP. Si ya tienen Workbench, usen Workbench, pero les tocaría ir investigando sobre esa herramienta, sobre el uso de esa herramienta. A ver, yo lo que puedo hacer, si vamos hablando en la clase y me dicen, mira, yo tengo Workbench, ¿cómo podría hacer esto en Workbench? Te explico rápido cómo se hace en Workbench, no hay ningún problema, ¿sí? Profe, ¿usted nos va a guiar para la próxima clase poder instalarlo? Yo los voy a guiar cómo instalarlo y les voy a dejar un manual de instalación también. No se hagan problemas, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta? Los veo a todos muy calladitos. Preguntaron bastante, sí, pero a la mayoría los veo callados. Están todos como dormidos o asustados. Una de dos, capaz que están asustados y no me quieren decir nada. Creo que preguntas no hay, creo que lo que más queremos es empezar a A activar programar. la parte práctica como para cortar un poco la parte Sí, visual, tenemos que... tanto, ¿viste? Lo que pasa es que, a ver, la parte teórica sí o sí tenemos que pasarla, sí o sí tenemos que explicarla. Me encantaría pasarla y que sea un curso en el cual les hago un curso intensivo y vamos tipo bootcamp, vamos. Lo que pasa que, bueno, en esta, en lo Claro, que es pero para armar institución, una base de datos, después, si no tenemos teoría, no podemos relacionar en este caso los datos. no pueden relacionar y ahora que veamos uno a uno, uno a muchos, que sepamos los tipos de datos que existen y demás, sí o sí necesitamos esa teoría para poder pasar a la práctica. Sé que es aburrido, porque yo me duermo, ¿sí? Pero cuando avancemos ya a clase 3, 4, cuando empecemos a crear base de datos y a insertar datos, a eliminar, a actualizar, ahí van a ver, y ahí van a decir, profe, volvamos a la teoría, por favor, porque es bastante largo, es bastante complejo, ¿sí? Si no lo entendemos a la primera. Sí. ¿Se me escucha bien a mí? Sí, se te escucha. Yo estuve trabajando en un campo de datos sin saber Sí, mucho y fue en el momento de investigar bastante porque sí sabía sobre base de datos, pero no de campo de datos. ajá. Y tuve que trabajar con un señor que sabía y yo me dedicaba a la parte de análisis y él en programación y fue mucho trabajo de investigación por tener Sí, ese poco conocimiento, así que sí, la teoría es primero y después se aplica muy fácil. sí, Sí, por sí. eso, a ver, toda cursada de la materia tiene su propósito, obviamente, ¿no? Y si lo piden institucionalmente es justamente por eso, ¿no? Porque tiene que tener un orden. Sí, que queremos todos ir a la práctica, sí, a mí me encanta estar practicando con SQL y demás. De hecho, me gusta más que programación, pero, pero hay tiempo al tiempo, ¿sí? Ya vamos clase 2 clase 3 ya la 3 ahí ya empezamos con SAM, cómo instalarlo, cómo vamos a ver bien toda la interfaz, ¿no? ¿Qué hace cada opción, cada botoncito que tenemos? Vamos a ir practicando con eso. Y ya después la clase 4 ya, ahí sí empezamos con full código SQL, ¿sí? Ahí sí, prepárense porque tenemos que aprender los tipos de datos, tenemos que conocer cómo hacer una inserción, cómo colocar el valúes, cómo ir llamando a cada atributo y cómo insertar ese tipo de datos en SQL, porque no es lo mismo hacerlo con la parte gráfica, que es sencillo, pongo Jeremías nada más, pero en la parte de SQL
van a saber que si es tipo varchar va con comillas, va sin comillas, va esto, va lo otro. Ahí es donde se empieza a complicar, ¿sí? Así que bueno, chicos, sin más. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Quería No sé saber quién porque habla. en la actividad 1, soy Hernán, en la actividad 1 tenemos que completar el PDF, pero ¿dónde lo subimos? Es una actividad 1 de completar solamente con palabras el texto. Ah, Hernán, no, eso es modo práctica, no es obligatorio. Si el PDF no dice que es obligatorio o que lo tienen que presentar en el foro o en algún lado, es solamente modo práctica, ¿sí? No hay problema. Sí haceré mucho caso a la autoevaluación de la clase 2. Autoevaluación es obligatorio. Y el foro de presentación de clase 1 también es obligatorio, ¿sí? Así que traten de ir por esos lados primero. Y después en el PDF, si no dice que es obligatorio, olvídate, no es obligatorio, lo podés hacer o no hacer, ¿sí? Eso es a modo práctica de ustedes. Gracias, gracias. Nada de nada. Bueno, chicos, esto fue la clase 1, segundo encuentro de base de datos, comisión CID. Espero que les haya sido útil, ¿sí? Es lo que les digo, volvemos a lo que les decía anteriormente. Primero teoría, después vamos a la parte práctica. Vayan si quieren investigando un poquito sobre SAMP, vayan investigando sobre MySQL más que SAMP, sobre MySQL que en sí es el código que vamos a utilizar, o el lenguaje que vamos a utilizar para hacer código, perdón. Así que vamos viendo eso primero, ¿sí? Todas esas partes y igual vayan a lo que es los enlaces externos, que hay bastante información como para ir adelantándose. Usen la inteligencia artificial para ir preguntando alguna duda que tengan. El profe me explicó cómo hacer. Es más, ustedes con la inteligencia artificial, si quieren, podrían crear tablas. Decirle, creamos una tabla de base de datos que hable sobre animales. Y la IA se las va a armar a la tabla para que ustedes ya la tengan toda estructurada como corresponde. ¿Sí? Así que bueno, vayan probando ese tipo de cosas. ¿Sí? Vayan mirando videos de YouTube, de Google. Hoy en día yo uso ChatGPT, que es lo que más te ayuda con todas tus dudas. Ya no miramos videos o buscamos en Google. Así que bueno. Bueno, chicos, les mando un abrazo enorme y buen fin de semana. Y nos estamos viendo el martes. ¿Sí? Abrazo grande, nos vemos. Gracias, buen fin de Chau, chau. chao, buen Que fin anden de bien, buen descanso. Chao, chao. Chao, chao. Vamos. Chau, chau.